Buenas tardes, soy Paraima Ruiz Custodio del grupo 5 en la clase de Economía. En nuestra clase estamos realizando un informe sobre el impacto en la economía mundial post-COVID-19 y nos gustaría saber su punto de vista y para ello hemos realizado 10 preguntas para saber cómo estuvo su empresa en post-COVID-19. ¿Nos puede dar una presentación de usted, por favor? Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes y poder apoyarles en el trabajo que están haciendo. Me imagino que es recolectando información para un informe que deben presentar. Bueno, yo soy Edson Cruz Muñoz, dirijo la firma contable, se llama CM Group y Asociados SAC, bajo una persona jurídica. Y bueno, nuestro campo de trabajo es la asesoría contable, ¿no? A través de la consultoría, a través del outsourcing contable y también en temas adicionales que puedan salir, como puede ser temas laborales, ¿no? Para ver temas de nóminas y también pues, auditorías preventivas. Es el campo de operaciones de nuestra empresa, entonces a eso nos dedicamos. Ok. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cómo Ajá. afectó la pandemia a los ingresos de su firma contable? Bueno, la pandemia nos agarró a todos desprevistos y hizo que cambien muchas cosas. Y en el arranque, en los 3, 4 meses, incluso hasta los 6 meses, fue complicado porque la gente se quedó sin trabajo y por ende también cerraron los trabajos y eso también nos afectó a nosotros porque también hubieron clientes que se fueron, cerraron y por ende tampoco ya no hubo ingresos para nosotros, ¿no? Entonces, igual nosotros también tuvimos que cerrar y sí nos afectó en este caso. Es el inicio de la pandemia en realidad, nos afectó. Ok. ¿Su empresa tuvo que cerrar temporalmente durante la pandemia? Mm, sí, nosotros en la atención presencial prácticamente ya no se hizo. Cerramos los que estábamos trabajando, hacíamos trabajo remoto desde nuestras casas. No llegamos a cerrar, así como por ejemplo los restaurantes que sí cerraron, por ejemplo los hospedajes que sí cerraron, u otros tipos de rubros de las actividades que sí cerraron en sí. Nosotros no, porque, o sea, si bien es cierto, ya no teníamos tema presencial, pero sí podíamos hacer trámites y cosas que cambió de manera virtual. Obviamente que eso implicó también un cambio nuevo, un cambio de normativas, de adaptarnos, ¿no? A nuevas tecnologías, como por ejemplo este tema de reuniones por Zoom, ¿no? Incluso las clases cambiaron. Entonces, eso también hizo que, al menos en los 3 meses que arrancó la pandemia, estuvimos ahí batallando. ¿Por cuánto tiempo fue este cierre que tuvieron? Fue entre 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Sí. ¿Recibió algún crédito del gobierno para mantener su empresa? ¿Algún En bono? este caso, la empresa recibió un subsidio que dio el gobierno para las planillas, ¿no? Para subsidiar un porcentaje de la planilla, que no fue mucho, pero al menos nos ayudó algo, pero sí, sí recibimos. No entramos a otros tipos de créditos, por ejemplo, como Reactiva Perú o ese tipo de créditos de Impulsa Perú, no, en eso sí no recibimos. ¿Y fue suficiente el apoyo que recibió? No, no, si bien es cierto nos ayudó en algo, pero no fue suficiente, porque también a nosotros nos demoraban en pagar. Entonces fue complicado en realidad. Claro, y en ese tiempo también se vio mucho en las noticias que habían personas que se aprovechaban de eso, Ujú. de algunas, de los bonos de algunas empresas. Claro, en realidad, por ejemplo, los clientes que manejamos acá, del 100%, del 60% solicitaron los créditos de Reactiva Perú, por ejemplo, ¿no? O de las planillas, ¿no? Pero el 40% no lograron acceder a eso. Uno, porque algunos no querían, no cumplían los requisitos que querían. Otros, esto porque cerraron total, ¿no? Y se alejaron. Entonces, pero sí el 60% de las empresas que vemos acá, sí, sí, entre sí accedieron a un crédito, sí accedieron.
El tema era que yo pienso que no era muy equitativo la distribución de esos créditos, ¿no? Porque le dieron a empresas que tal vez, como dicen, ¿no? En las noticias se vio que solamente entraron, sacaron el dinero y cerraron todo, ¿no? O sea, se lo llevaron a Así otro se vio. lado. Sí. Ya. ¿Sus clientes lograron acceder a los programas de ayuda estatal? Sí, en este caso el 60% de los clientes que tenemos acá, ellos pudieron gestionar sus créditos, le fueron aprobados, tanto el de Reactiva Perú como el subsidio a las planillas, ¿no? Que se dio. En este caso sí lograron ellos beneficiarse de esos créditos. ¿Implementaron cambios en su empresa para adaptarse? Bueno, los cambios, en este caso como ya no era presencial, entonces empezamos a trabajar con canales digitales a través de reuniones, por ejemplo, por Meet, por Zoom, a través por ejemplo, la información como ahora tenía todo escaneado, se pasaba solamente por WhatsApp, ¿no? Ya era un poco eso fue la manera que empezamos a trabajar. Por ejemplo, desde el lado de la administración tributaria, en este caso SUNAT, implementó ya masivamente el tema electrónico de facturación electrónica, entonces por ese lado también a nosotros nos apoyó bastante ese cambio, bueno, porque antes todavía había documentos físicos, pero de ahí se implementó temas de electrónicos, entonces ya no era necesario recibir información de parte de los clientes, ¿no? Entonces eso nos ayuda a nosotros también para poder cumplir con el trabajo que querían hacer. Ujú. ¿Cómo calificaría la recuperación de su empresa posterior a esta crisis? Mira, posterior a esta crisis, si bien es cierto, las crisis traen cierres a muchas personas, pero también traen oportunidades, ¿no? La oportunidad que se vio ahí es que ahora se puede trabajar de manera virtual, entonces ya no es necesario tener una oficina así implementada como era antes, ¿no? Ahora puedes trabajar desde tu casa nada más, y no, obviamente que tienes que implementar tus temas de proceso, pero esto es una oportunidad también para bajar un poco de costos, ¿no? Porque ya no vas a contratar más gente en realidad. Entonces, por esa parte, la recuperación ha sido lenta en realidad por muchos factores, no tanto económicos, políticos, todo lo que se ha ido dando en este transcurso, pero a este 2025 sí ya estamos ya saliendo ya de todo lo que trajo la pandemia. ¿Y para usted y sus trabajadores fue fácil adaptarse a la virtualidad? No, fue complicado porque en ese tiempo también yo estudiaba, estaba haciendo una maestría y en presencial. Cuando llegó el cierre, tuvimos que cambiar todo a virtual. Y de esa misma manera, para adaptarnos a las clases y a toda la virtualidad, incluso en el trabajo, fue complicado. Em, Fue un poco difícil. Fue por el tema de que ahora se estaba haciendo masivo ya estos temas, ¿no? Porque antes en sí ha existido, sino que casi no entrábamos, pero en cambio ahí ya fue obligatorio hacerlo. Entonces, esto sí nos costó la adaptación a esos cambios nuevos. Ok. ¿Qué sector económico se vio más afectado en su localidad? Bueno, acá tenemos empresas de diferentes rubros, pero el rubro que sí se fue afectado fue el tema de restaurantes, hospedajes, hotelería, turismo, ¿no? Esos sectores hasta la vez todavía tienen un poco complicada su recuperación, aunque este último año sí ha venido mejorando, ¿no? Pero esos sectores son los que más se afectaron también. Los que más ganaron fueron los que están metidos en temas de medicamentos, ¿no? Medicamentos, boticas, eso sí, porque en ese entonces la gente compraba bastante medicamento. Entonces ellos o los que venden también, por ejemplo, EPPs, ellos también, ¿no? También al menos en el tiempo de pandemia, a ellos les fue bien, por ejemplo. Pues a ellos les fue bien. Claro. ¿Y qué medida le gustaría que implemente el gobierno para ayudarlos a su empresa? El gobierno en realidad lo que debería ir por sacar de la informalidad a más empresas, a más personas, ¿no? Pero, o sea, debería invertir en hacerlo atractivo, a verse formal. En este caso, ellos más lo hacen por la tema de recaudación, pero yo creo que debe incentivar, por ejemplo, 2 años o un año no cobrarle impuestos o bajarle la tasa de impuestos o apoyar un poco en su planilla, ¿no? Algo así, para que un poco también
el emprendedor, el empresario, le tenga un gusto de formalizarse, bueno, en realidad a todos nos conviene. En este caso la economía es 80% informal, imagínense, ¿no? Entonces, por eso que también cuando pasó eso de la pandemia, el gobierno en sí no pudo actuar ágil porque la mayoría es informal, no tiene data, ¿no? Entonces, ¿cómo podría llegar así? Entonces, yo pienso que ese debe ser un reto para que, en este caso, los actuales autoridades vean, bueno, que creo que esa sería la manera de poder apoyarnos a todos. Ok, Mm. muchas gracias por el tiempo y por ayudarnos a completar esta encuesta más que todo. Ujú. Gracias a ustedes, las felicitaciones porque ustedes están en el camino de estudiando y es bueno que también vean estos temas para cuando ya sean profesionales y tengan tal vez en un momento de dirigir incluso una empresa, sepan cómo es esto la realidad, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa en las empresas, en el mundo de afuera, como se dice. Entonces, que les vaya bien nada más y continúen esto por el buen camino. Listo, muchas gracias por su ayuda. ¿No? Listo.